sabéis que estamos como evento paralelo al Congreso Internacional de Cuidados, que también, bueno, es una cosa positiva para la organización. Y le voy a dar la palabra a Cristina Ubani, socia, experta, conocedora también del ámbito de la igualdad y de los cuidados, pues para que dinamice y facilite esta jornada. Es que ricasco. Y amiga, no me des que he tosido y de repente se levantaba todas de la silla. Bueno, lehenengo eta behin mila esker hemen zaudeten guztiei hemen egoteagatik, mila esker agintegi eta nola ez mila esker aspegiri eztabaida irekiko guneak bultzatzeagatik. Ez da beharrezkoa dira entzutea eta ez dira denbora onak pensamiento kritiko izateagatik eta pensamiento kritikoa sortzen du entzuten. Eta hemen gaude entzuteko, bai? Hoy tratamos un tema poliédrico y central, la economía de los cuidados, que podría subtitularse como una buena serie, como Economía de los cuidados, : base de la desigualdad, ¿no? Y que ojalá el último capítulo se pueda construir, lo podamos ver, porque parece, por lo que parece no, que fuese economía de los cuidados, las personas en el centro, ¿no? En España, y me corregirá luego si digo algún dato mal, María Ángeles, en España hay 130 millones de horas no remuneradas y en torno a 16 millones de personas trabajando al día gratis. Claro, decir personas en este caso invisibiliza la realidad, que es que son mujeres. En el País Vasco, el 86,34% de las excedencias para cuidado de hijos las cogemos las mujeres. El 75,91% de las reducciones de jornada para cuidar familiares ya no hijos, las seguimos cogiendo las mujeres. Hace poco un hombre dijo que el feminismo es cuidar y no puedo estar más en desacuerdo con esas palabras. Lo que sí es cierto es que cuidar es un mandato de la feminidad y de esta sociedad estructuralmente desigual. Pero como vamos a ver hoy, cuidados es economía, es empresa privada, son instituciones públicas, es familia, son valores, y de todo esto sospecho que nos van a hablar hoy por boca de personas expertas. Permitidme que diga que no comprendo cómo un hombre, por los datos que acabo de dar, puede ser un modelo de nada si no es capaz de, o no quiere, cuidarse ni a sí mismo ni a las personas que le rodean. Y quizá podríamos empezar cambiando ese imaginario y volviéndolo por personas que de verdad pongan los cuidados en el centro. Es un tema que a mí, como a tantas personas, mujeres que estáis en esta sala, nos toca muy de cerca y que estoy viviendo pues, con auténtica angustia, como se viven estas cosas, ¿no? Cuando una persona de tu casa a la que quieres con todo el corazón se vuelve dependiente y nunca estás contenta con nada de lo que hagas, por mucho o poco o lo que sea que hagas, ¿no? Y esto también es parte de los cuidados. Y por eso yo voy a empezar presentando, si os parece, a María Ángeles, que una vez participé en un foro en el que se decía con un poco de cachondeo que hay cierta gente que lo que no se puede decir es que sea impresentable, porque quiere decir, es impresentable porque estaríamos 2 horas hablando de todo su currículum. En ese sentido lo dijo alguien que efectivamente hablaba de alguien impresentable, ¿eh? Es investigadora y especializada en el análisis del trabajo no remunerado y su relación con la estructura social, básicamente con el trabajo de las mujeres, catedrática en sociología, profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, Pascual Madoz, Premio Nacional de Sociología, bueno, en fin, y así hasta el infinito, toda una experta. Y a mí me encanta llamar expertas a las mujeres, que debemos llamarnos un poquito más. Estamos, yo creo, que en las mejores manos para poner el marco a lo que pretende ser en principio una situación del problema y después un diálogo, ¿no? Ella ha dicho, curiosamente, que la mejor presentación que puedo hacerle es que tiene un nieto de 2 meses, que es lo mejor que tiene en su vida, que también habla mucho. En los últimos meses. En los últimos meses, vale, perdón, tienes razón. Ya, porque ya empieza, como lo están viendo de fuera, a ver si alguien se va a empezar a enfadar. Pues tuya es la palabra y bienvenida. Muy bien. ¿Y me das?
¿Cuánto tiempo tenemos? Yo voy a ser como un perro de presa. 40 minutos. Venga, a por ello. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tengo que decir que he venido con muchísimo gusto, entre otras cosas porque no recibo muchas invitaciones de empresarios. Me invitan con muchísima frecuencia académicos, investigadores, responsables de organismos públicos, de organismos internacionales, pero los empresarios no parece por ahora que tengan tanto interés en los temas que a mí me preocupan. Y que cuando recibí la invitación de la asociación de Aspegui, de la Asociación de Mujeres Empresarias de Guipúzcoa, pensé, pues mira, qué bien. O sea, qué bien, porque voy a tener la posibilidad de conocer de cerca qué es lo que les preocupa, y creo que el diálogo puede ser muy, muy fructífero. Y por eso estoy básicamente aquí, porque quería conoceros. ¿Y por qué me interesa conocer a las mujeres empresarias de Guipúzcoa y de cualquier sitio? Pues porque reúnen en sí una contradicción interesantísima desde el punto de vista científico y desde el punto de vista social y político. Y es que por una parte son empresarias y por otra parte son mujeres. Y eso es algo que es no muy fácil de conciliar. Si en todas partes ser mujer y ser casi cualquier otra cosa relacionada con el trabajo es complicado, yo creo que cuando lo que se está poniendo la I es entre mujer y empresaria, o si dices no empresaria, pero pues una profesional, una ejecutiva de alto nivel, es más complicado todavía. Así que voy a retroceder y voy a, digamos, poner un marco general a dónde es el tipo de pensamientos en que yo me muevo. Y luego bajaremos a lo que es el día a día. Lo primero es una reflexión sobre cómo es la economía española y, por supuesto, la economía del País Vasco. En la economía del País Vasco, normalmente en las facultades económicas estudiamos sobre todo empresa y estudiamos sobre todo mercado. ¿Por qué? Estudiamos eso, por una parte, porque estamos en línea con un pensamiento económico que arranca de Adam Smith en el siglo XVIII y que está muy centrado en el mercado, porque piensa que la riqueza se genera en un país, por eso fue famosísimo su libro sobre la riqueza de las naciones, se genera en un país cuando es capaz de producir y luego vender más caro de lo que le ha costado producir. Y la riqueza es precisamente esa diferencia entre el precio de lo producido y vendido y el precio que ha costado producirlo. Esa es la idea fundamental de qué es riqueza. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa definición. ¿Por qué? Creo que en el País Vasco hay 4 grandes sistemas de producción. Cada sistema de producción tiene sus propias reglas, sus propios valores. Sirve para unas cosas y sirve mal para otras. ¿Cuáles son esos sectores? Vamos a poner en primer lugar el mercado. El mercado, la empresa, hay quien está en contra de la empresa y piensa que la empresa, sobre todo en el sector de mercados, nunca será eficiente o justa o lo que se quiera. No comparto para nada este criterio. La empresa es un modo de organizarse que tiene muchísimas cualidades. El mercado se ha inventado hace miles de años y ahí sigue vivo. ¿Por qué? Porque reúne unas condiciones que son, por una parte, responsabilidad personal. Si yo lo hago mal, yo me arruino. Bueno, a veces arrastro también a mis socios, pero en principio quien me arruino soy yo, no los demás. Y además porque potencia muchísimo la iniciativa privada, que es la curiosidad, que es digamos, la creatividad en definitiva, ¿no? Que además quiere un lucro. Evidente, o sea, no podemos desligar. La empresa ha nacido como fórmula en todo el mundo, como una fórmula de organización que permite un lucro, un beneficio. No solo un beneficio, pero tiene que llevar consigo la pretensión de un beneficio, porque de lo contrario puede ser otra cosa, puede ser una fundación, puede ser otra cosa, pero lo que no es una empresa. O sea, una empresa es un modo de organizarse para producir, distribuir, consumir, etcétera, etcétera, que produzca beneficios y que la responsabilidad sea de aquellos que la dirigen, de aquellos que la ejecutan. Bueno, ahí tenemos el mercado en España, que es el que contribuye en mayor medida al Producto Interno Bruto. Ahora, luego os diré, el Producto Interno Bruto es una manera de medir la riqueza y de medir la producción que se corresponde con un estilo de pensamiento que creo que está ya muy tocado. Lo han dicho, no yo, sino un montón de premios Nobel
en medio diciendo tengamos cuidado porque el PIB y la renta nacional son unos indicadores que tienen muchísimos problemas. Pero de momento lo dejamos ahí, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Tenemos el Estado. El Estado, con todas sus administraciones territorialmente separadas, jerárquicamente separadas, funcionalmente separadas, es una cosa complicadísima que también cumple unas funciones esenciales, pero en principio el Estado, vamos a hacernos la idea de que el Estado no existe por sí mismo, porque el Estado no tiene apenas una función productiva. Lo que el Estado hace es que los demás produzcan y yo redistribuyo, pero en lo que les saco a los demás. En principio, el Estado por sí mismo, por supuesto que puede tener funciones productivas, pero son menores. El Estado fundamentalmente no es un productor, sino un redistribuidor de lo que han producido otros, sus plusvalías las recibe por la vía de los impuestos y produce servicios o directamente redistribuye, por ejemplo, las pensiones, subsidios, redistribuye las plusvalías que se han producido básicamente en el mercado. Hasta aquí esto lo estudia muy bien la economía convencional. Es lo que estudiamos básicamente en las facultades de económicas. Ahora, en las facultades de económicas se olvida de modo sistemático dos importantísimos actores de la economía española, de la economía de todo el mundo, que son las familias, lo primero, los hogares. Los hogares, cuando los que estudiamos la contabilidad nacional vemos qué aparece en la contabilidad nacional, ahí tenéis, por ejemplo, Eustat hace constantemente análisis de la contabilidad para el País Vasco y se estudia muy bien qué es lo que aparece en la contabilidad nacional o en la contabilidad de las comunidades autónomas. Lo que aparece como productivo es aquello que se vende al mercado. Y cuando aparecen las familias, que aparecen diferenciadas como un agente económico, ¿qué función se les dice a las familias? Pues, si os fijáis, salvo pequeños trabajadores autónomos que producen y exportan alguna cosita pequeña, poca cosa, lo que aparece en los hogares como trabajo productivo son los empleados de hogar. Y todo el trabajo que se hace en el hogar de hombres y mujeres, aunque sean millones y millones y millones de horas, no aparecen recogidos desde esta interpretación convencional, que es la básica, no aparecen recogidos como si fueran productores de riquezas. De modo que los hogares aparecen como receptores de aquello que previamente han exportado al mercado de trabajo, que es su propia fuerza de trabajo. Pero no aparecen como productores directos. Lo que aparece como productor directo es el mercado, no el hogar. Y sin embargo, el hogar, en el año 1995, Naciones Unidas convocó la Conferencia de la Mujer, que fue en Pekín, y sacó un documento que lo firmaron todos los países, que se llamó el Documento de Acción. En la plataforma de acción, he dicho documento, el documento se llama Plataforma de Acción. En esa plataforma de acción se dice por primera vez, porque hasta entonces ni la OIT ni ningún otro organismo de Naciones Unidas había tenido, pudiéramos decir, el protagonismo de decir, oye, que aquí hay algo que no funciona bien. Entonces, por primera vez en Pekín, en el 95, se dice en un documento de Naciones Unidas, estamos haciendo mal el análisis macroeconómico. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de todo el trabajo no remunerado, que para el conjunto del mundo es la mayoría del trabajo. Lo que pasa es que no tenemos ni una mala estadística. Cuando yo hice mi tesis doctoral en España, no tuve ni un solo dato sobre el trabajo no remunerado que se hacía en los hogares, que era básicamente trabajo de cuidado. Entonces, ¿qué dijo Naciones Unidas en ese documento? Dijo, puesto que no tenemos datos del mercado y no sabemos cuánto vale el trabajo que se hace en los hogares, que es a nivel mundial lo que hacen la mayoría de las mujeres, incluso las que están ocupadas, gran parte, y también bastantes hombres, pero comparado con las mujeres mucho menos, ¿qué tenemos que hacer? Crear nuevas unidades de cuenta. ¿Cómo vamos a medir nada si no tenemos una unidad de cuenta? ¿Y cómo vamos a medir aquello que no pasa por mercado, no se transforma en dinero? La única posibilidad, vamos a hacer encuestas de empleo del tiempo. Y ahí Eustat, por ejemplo, en España es pionero, ha hecho más encuestas de empleo del tiempo que nadie. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho 2, yo he hecho muchos cursos en Latinoamérica enseñando a hacer encuestas de empleo del tiempo. Cuando han salido las encuestas de empleo del tiempo, ¿qué es lo que ha aparecido así? Como una cascada, como un bloque de una potencia extraordinaria. Pues lo que ha salido es que, por ejemplo, en la encuesta nacional para España, por cada 100 horas que vendemos en el mercado de trabajo,
hay que complementarlo con 130 horas no pagadas que se hacen en los hogares. ¿Y quién hace la mayoría de esas horas? Las mujeres. No solo, los hombres también sacan la basura, conducen, llevan al niño, arreglan el coche, a veces hacen la declaración de Hacienda, pero la mayoría de ese tiempo son las mujeres. Y vuelvo a repetir, porque es que las cifras, fijaros que es que esto es revolucionario. ¿Cómo vamos a conocer bien la economía de un país, de una comarca, de cualquier sitio, si nos olvidamos de lo que le cuesta a esa economía real 130 horas y solo nos fijamos en las 100 horas que convertimos en dinero? ¿Cuántas veces creemos que crecemos o bajamos y lo único que estamos haciendo es cambiando de mano? Quito de lo no remunerado, lo convierto en remunerado. Quito de lo remunerado y lo convierto en no remunerado. ¿Cómo vamos a hacer buen análisis económico si nos olvidamos de que cualquier economía moderna sigue estando basada en una inmensa cantidad de cuidado que es no remunerado y que recae sobre las mujeres? Parece que esto es bastante obvio, ¿no? Pues no. Parece que debiera estar en todas partes, diciendo, vamos a hacer un análisis de la economía del País Vasco, de la de Guipúzcoa, de donde queráis. Vamos a ver cuáles son los recursos reales del país. Los recursos reales son el trabajo que se dedica básicamente al cuidado, no remunerado, más todo lo demás. Pues resulta que en un sitio le ponemos foco y microscopio y macroscopio y de todo, y del de los demás unas gafas de no ver. Bueno, ¿y qué hacemos cuando tenemos gafas de no ver? Y bueno, y el cuarto sistema son las organizaciones de voluntariado y sin ánimo de lucro, que están... Ahora, el tema es que cuando estoy en México me gusta usar una metáfora que aquí no va a tener mucho sentido. Yo digo que es como las redes de los cenotes que hay en el Yucatán. O sea, son como esos pozos o lagos que por debajo se comunican. Tú quitas 1 euro del sector empresas y de algún sitio hay que reponer ese euro, o alguien tiene que hacer lo que se compraba con ese euro. Tú quitas 1 euro de lo que hace el Estado, pues tendrá que hacerlo la familia. ¿En la familia dejas de hacerlo? Pues a ver quién lo hace. ¿Lo hace el Estado? ¿Lo hace el voluntariado? ¿Deja de haber voluntariado? Entre sí, todos los 4 sectores están entre sí constantemente relacionados. Os pongo un ejemplo. Suponed que de esas 130 horas que se dedican, por cada 100 que se dediquen al mercado de trabajo, vamos a suponer que convertimos esa masa enorme de trabajo no remunerado de los hogares, que básicamente es cuidado, vamos a suponer que le aplicáis el mismo algoritmo, esto lo hablábamos ayer por la noche, le aplicáis el mismo algoritmo que emplea el Instituto Nacional de Estadística a través de la encuesta de población activa para decidir cuántos empleos a tiempo completo equivalentes constituyen. Constituye el trabajo de los hogares 28 millones de empleos. Fijaros, para una población activa que estamos 18, 20, pues así, según que estemos con más paro, menos paro, el encubierto, el no encubierto, 28. Imaginad ahora que decís, bueno, aquí tengo este bloque, que es el cuidado no remunerado de los hogares, voy a hacer que las administraciones públicas, sea a nivel local, regional, como sea, asuman el 10%. Supongamos que la productividad del hogar se mantiene en el sector público. Podéis decirme, no, mejora muchísimo. Bueno, pues seguro que por allí viene alguien que dice que va a mejorar, va a empeorar, porque con el cariño que trabaja una madre para cuidar a su bebé en la guardería, o alguien me dirá, sí, pero es que aquí hacemos ahorros de escala porque vamos a poner a todos los bebés en una sala, y etcétera, etcétera. Por eso se inventó la escuela, por eso se inventó el taller, la fábrica, por eso se inventó el hospital, por eso se inventó, que me estoy perdiendo, el cuartel. Todos estos sitios se han inventado precisamente porque se suponía que era más productivo cuando poníamos juntos a todos. O sea, el taller, en lugar de 2 artesanos cada cual en su sitio, el cuartel, todas las escopetas en el mismo sitio, el hospital, todos los médicos y los quirófanos. Por eso se han inventado los colectivos. Vamos a suponer que no entramos y decimos la productividad la misma, en casa y fuera. Vale. Para quitar el 10% del peso de los hogares, si son 28 millones de empleos, ¿cuántos millones tendría que crear la administración pública? Decídmelo vosotros. El 10% de 28 millones, ¿cuántos millones son? 2,8. ¿Sabéis cuántos millones de empleados tiene la administración pública en toda España? 3,5, más o menos. Ahora añadirle a 3,5 millones de empleados públicos 2,8 millones para aliviar el 10%
de los casos peores de los hogares. ¿Cuánto tendremos que subir el presupuesto de la administración pública? ¿Me dais una pista? Si para 3,5 ahora le queréis añadir 2,8, pues a ojo de buen cubero, más o menos, ¿cuánto? Más del 50%. Sí. Quizá no llegue al 75, se queda en el 65, 70, más o menos, ¿no? Para el 10%. ¿Y nos queda fuera cuánto? Con 90. ¿Cuánto queda en casa? El 90. Pero es que estamos diciendo suponiendo que la productividad sea la misma. Se nos ha olvidado el pequeño detalle de que si a mi padre le han creado un centro de día, resulta que yo tengo que llevarle al centro de día o que haya una furgoneta que venga a recogerle. De modo que los tiempos no son automáticos. No es que yo estoy aquí e inmediatamente estoy acá. No, tendremos que descontar todos los tiempos de la ida y de la vuelta, más lo que cuesta el transporte de ir y de volver, etcétera, 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 etcétera. De modo que no es ninguna tontería. Cuando yo digo es que el cuidado es una revolución, hombre, qué exageración. Claro, como no andamos con escopetas ni pegando tiros ni amenazamos, nos parece que hablar del cuidado es una cosa, pues, en fin, casi suavecita, ¿no? De sobremesa. Es que no es de sobremesa. Es que pensar en poner el cuidado y las personas en el centro es una revolución. Es una revolución conceptual, es una revolución económica y es una revolución política. Y yo diría que incluso es una revolución ética y estética. Todo, 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 todo. Bueno, por si no se había quedado así, ahora os diré otra cosita que hay que tener en cuenta, que es una referencia a la demografía del País Vasco, de España, de Europa y no de todo el mundo, porque hay sitios que no, pero de buena parte del mundo, de Japón, de Uruguay, de Cuba, de tantos sitios. Las mujeres que están en esta sala, en este momento, lo más probable es que no se mueran antes de cumplir los 90 años. 90. Echen cálculos. Y de su empleo, como son empresarias, buena parte de ellas van a poder seguir si quieren más tiempo. Pero si no son empresarias, sino que son ejecutivas y son ejecutivas de las que van por convenio, pues lo más probable es que lo dejen a los 65. ¿Cuándo empezaron a trabajar las mujeres, a trabajar para el mercado, las mujeres que están en esta sala? Podríamos decir que 20 años, pero yo diría que muchas de ellas, entre el máster que hicieron en Colombia y en Colombia, quiero decir, en Colombia y el después en no sé qué, pues muchas los 25, ¿no? Vamos a suponer que han empezado con 20 y que se van con 65. Han estado 45 años produciendo para el mercado, para la economía convencional, para el dinero. Ya, pero ¿cuánto hemos dicho que van a vivir? Hasta los 90. 90. Entonces, en esos 45 años, ¿cuánto tienen que apartar de lo que produzcan, no para vivir esos 45 años, sino para vivir los 20 años anteriores y los 25 años posteriores? Entonces, para cubrir los 45 años que demográficamente lo más probable es que estén fuera de la posibilidad de producir excedencias, plusvalías, ¿no? Para el mercado, tienen que sacarlas en la época que estén produciendo plusvalías. De modo que durante 45 años mi consejo es que o bien que dejen que el Estado se lo quite o bien que lo hagan con una empresa particular, pero que de cada euro que produzcan, quiten ¿cuánto? Pues la mitad. La mitad, solamente para cubrirse el periodo pre y post. Vamos a suponer ahora que no lo hacen, que se van de vacaciones a Vietnam. Me muero de ganas. Si a alguien se le ocurre que están montando una colectiva y que salga bien de precio, estoy deseando irme a Vietnam. Bueno, no ahorran el 50%, sino que se van a Vietnam, se compran un coche, se van a, yo qué sé, se dan mechas, lo que quieran. El 50% no lo han guardado. Y entonces llegan a los 65 y de repente la pensión les hace plaf. ¿En qué se han gastado el dinero hasta entonces? Probablemente su dinero se lo han gastado en comprarse un piso. Y la inmensa mayoría de la gente que llega a los 65 tiene una pensión bajita que malamente le da para llegar a fin de mes, pero tiene ahorrado un capitalito en forma de pensión. ¿Y ahí qué entra? Ahí nos está entrando la arquitectura, el urbanismo y sobre todo los modos de financiación. Vamos a suponer que tenemos los 65 años y estamos como reinas con una salud fenomenal hasta los 75.
la mayor parte de la gente en España y hoy, entre los 65 y los 75, está que muy bien. Francamente, bien. Son unos años ahí de todo, pero la gente está muy bien. Vale, ya se acabaron los 75, yo ya los pasé. Y vienen los 80. Y en los 80, ¿qué nos dicen las encuestas de salud del Ministerio de Sanidad? Pues que ya la cosa anda así, así. Y vamos a suponer, como vamos a vivir hasta los 90, que ya estamos en los 85. En los 85, ¿qué nos dicen las encuestas de salud? Que ya hemos, bajado, pero mucho, mucho, mucho. Y aquí aparece un perfil distinto para hombres y mujeres. Los hombres que están en la sala, les tengo que decir que muy poquitos van a llegar a los 90, porque, como saben, la naturaleza no nos hace idénticos. O sea, ayer salía un artículo muy interesante diciendo que de cerebro somos un poco distintos, pero no peores ni mejores, ni los unos ni los otros, un poquito diferentes. Pero en lo que es morbilidad y mortalidad, resulta que sí que salimos un poquito distintos. Como la naturaleza es muy lista, ya hace que los hombres que son más flojos para lo de sobrevivir, entonces nazcan más. Pero incluso ya en los fetos por aborto espontáneo, es más frecuente el aborto espontáneo de los bebés que van a ser niños, porque ellos tienen, por así decirlo, otras funciones en la naturaleza y la naturaleza no es capaz de darles simultáneamente mucha fuerza y mucha resistencia. Y ahí anda el equilibrio. Entonces, les da más fuerza, pero no es capaz de darles tan buena resistencia. Lo que significa que a los 40 años ese 5% extra de chicos ya se perdió. Y a partir de ahí empieza a haber predominio de chicas. No les digo nada, bueno, si alguien ya me lo ha oído contar, es que me estuve viendo las cifras de los centenarios en Badajoz. Mi padre era extremeño, no de Badajoz, pero bueno, empecé por la B porque estaba antes que la C y ya está. Y en Badajoz, ¿sabéis cuántas mujeres hay por cada 100 hombres centenarios? Por cada 100 hombres centenarios hay 436 mujeres centenarias. O sea, 436 por cada uno. Imaginad lo que esto significa. A lo mejor otros sitios, luego no lo he hecho con tanto detalle, no son tan diferentes como Badajoz. Vamos a suponer que Badajoz sea el patrón, ¿no? Entonces, si se me hubiera ocurrido, podría haber mirado para Euskadi, ¿cómo es? Pero Badajoz, 4,36 por cada uno. ¿Os imagináis lo que es planificar el cuidado cuando tenemos que hacernos a la idea de que al llegar al final, sí, muchos años, habrá 4 mujeres y casi y media por cada hombre? ¿Cómo van a poder cuidar esos hombres si no están? No están. Entonces, los hombres están mucho mejor en morbilidad. Todas las encuestas de salud nos dicen, primero que no lo dicen cuando están malos, eso también hay que decirlo porque lo tienen a mal y tienen a honra no decir que están malitos. Bueno, vale, pero además de que no lo dicen, es que no lo están. O sea, están bastante bien de salud hasta que les da una, que les da fuerte y se van. Total, que los hombres se van. Iba a decir, se nos van. A mí me da muchísima pena que se me haya ido, 55 años juntos y se me ha ido. Y hace 7 años. Bueno. Pero, en fin, a efectos de planificar cuidados, significa que casi todos los hombres de la sala estarán bien acompañados y tendrán mujeres que les cuiden muy bien. Pero casi todas las mujeres de la sala no tendrán ningún hombre que las cuide muy bien en los últimos, ¿cuántos años de su vida? Pues si los hombres se mueren como media 3, 4 años antes que las mujeres y las mujeres se casan como media con hombres que son 3, 4 años y en segunda 10, 15, 20, pues entonces lo que estamos pensando es que a las mujeres como media nos toca estar más de 10 años sin el compañero al que hemos cuidado porque no va a estar. Y entonces tenemos que buscar otros tipos. De modo que el tema del cuidado es para nosotras doblemente importante, porque cuando estamos en buena salud estamos acompañadas, pero cuando estamos en mala salud, que es cuando más lo necesitamos, entonces no estaremos acompañadas. Eso era el detalle. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en el País Vasco, en España, en Europa, en el mundo, para lograr un equilibrio que nos permita disfrutar de la inmensa conquista de la humanidad que ha sido vivir muchos años? Lo que hemos hecho en todos los países de economía desarrollada ha sido decir, qué caros son los niños. Son carísimos.
te estropean una carrera. Vamos, si estamos preparando oposiciones a cátedra, ni te cuento lo que es encontrarte con que estás a punto de dar a luz. Bueno, pues yo tuve unas oposiciones de titular que me habían convocado las oposiciones y el niño se retrasó 15 días y estuve preparando los ejercicios a las 3 horas de dar a luz. O sea, me llevé el temario, que era, lo decidían parte de los ejercicios, era en el último momento, entre el jurado, cada cual ponía varios temas y esos temas nunca los habías visto, te los tenías que preparar. Me llevé los temas porque no me los sabía todos a la clínica para dar a luz, porque el niño había tenido el divertimento de retrasarse 15 días sobre esquema previsto, ¿no? Y allí en la clínica, cuando bajaron al niño al nido, ahí estuve repasando. Yo creo que porque tenía fuelle de antes y porque no eran muy difíciles en ese caso las oposiciones, de lo contrario no las hubiera sacado porque no estaba en las mejores condiciones posibles. ¿Qué hemos hecho? Pues que tenemos menos hijos de los que necesitamos solamente para sobrevivir como población. Tenemos un déficit de 0,7 hijos por mujer en España. Se dice pronto, ¿eh? 0,7 déficit de hijos por mujer solo para mantenerlo. ¿Qué hacemos? ¿Les decimos a otros países que vengan y que nos den los hijos que no tenemos? ¿O decidimos no tener los hijos? ¿O decidimos favorecer que se pueda cuidar a los hijos? Pero es una opción como país importantísima. El País Vasco está en ello. A ver, ¿qué queréis? Queremos una serie de cosas que son muy poco compatibles. Por ahora no se ha inventado que los niños las hagan las máquinas. Los tenemos que hacer por ahora nosotras. ¿Cómo nos las apañamos? ¿Qué hace la mujer empresaria que tiene que estar peleando, que tiene que, si aquí me viene un impago que que me mata como me haga este impago, tengo que estar al pie del cañón todo el rato, aquí tengo una convocatoria de un conflicto laboral, más allá hay una oportunidad maravillosa en una feria, voy, no voy, ¿qué hago? Todo eso es muy difícil de conciliarlo con un niño. Con un niño, con un marido, con un enfermo en la familia, con una madre con Alzheimer, con un divorcio. A ver, ¿cómo nos las queremos apañar en el tema de la natalidad? Bueno, y yo, se me va a acabar el tiempo y solamente voy a decir, ¿qué puede hacer la iniciativa privada para contribuir a resolver unos cuidados cuando, hombre, si los cuidados son cuidados para ricos, no hay ningún problema. Hasta el punto de que haya cuidados que sirvan para resolver necesidades de los ricos. No se trata de inventar nuevas necesidades absolutamente innecesarias solo porque son ricos y se les puede sacar el dinero. Eso no entraría dentro de la ética de ningún empresario. Inventarme algo innecesario y vendérselo, pues no sé. Hoy veía en el periódico que le han robado, sale una serie sobre la Betancourt, la de los maquillajes, que la robaban, y ayer salía otra de Lina Loyubrígida, que también la robaban. No se trata de robar a nadie, sino de inventar servicios que sean prácticos de verdad, pero los que tienen dinero ya se los arreglan. ¿Qué pasa con esa enorme mayoría de gente que no tiene dinero? Que es una demanda insolvente. ¿Quién se hace cargo de la demanda insolvente? Con los niños, como tenemos tan poquitos, casi todos los que tenemos no hay demanda insolvente, porque los llamamos cuando pensamos que somos solventes. Entonces, es verdad que llamamos a muy pocos, pero a los que llamamos, en general, los tenemos muy bien atendidos. El problema está en los mayores y el problema está en los inmigrantes que no han cotizado previamente, pero que quieren todos los días. Ayer, a Lampedusa, ¿cuántos llegaron? 1.200, 2.000, bueno, no lo sé, con una potencia demográfica en África extraordinaria. Si ahora no existe, ya vendrá el tema, porque si en un sitio hay hambre o hay poca libertad, los flujos para querer venir. En el mundo se estima que llevamos ya como 15 años en que hay un 16% más o menos de la población mundial que quiere irse definitivamente a vivir a otro país. Eso nos da una cifra de 1.000 y pico millones de personas que quieren irse a vivir definitivamente a otro país. Se tirarán al agua, vendrán a nado, vendrán en avión, se meterán en las ruedas de los camiones, pero tenemos que pensar que mientras haya esas desigualdades enormes en el mundo, va a haber una presión migratoria, sobre todo cuando tenemos un déficit de 0,7 hijos por mujer y en cambio la economía produce excedentes. ¿Cómo vamos a resolverlo? La iniciativa privada tiene muchas opciones. Yo, y quizá con esto me despida,
quiero recordarles que una de las cuestiones más importantes es que sea capaz de ofrecer una financiación atractiva. Porque en el cuidado hay que distinguir sobre todo dos aspectos, lo que son los tiempos del cuidado y lo que son los espacios del cuidado. Muchos de los análisis económicos están mal hechos porque no tienen en cuenta los costes, pero tampoco la potencialidad de lo que es el espacio poseído privadamente. Si me hacen el análisis de lo que cuesta una residencia, y aquí hay gente mucho más experta que yo, probablemente me van a hacer el análisis de lo que son los costes corrientes, lo que todos los meses cuesta mantener la residencia, pero hay que incluir lo que costó levantar la residencia, porque si fuera iniciativa privada, eso cuesta muchos millones. Yo no sé aquí en San Sebastián cómo está. En Madrid, mi barrio no cuesta menos de 6.000 euros metro cuadrado. El barrio más modesto de Madrid no cuesta menos de 2.000 el metro cuadrado. Una media 4.000 metros cuadrados. Si tienes una habitación para un cuidador de 2 por 3, 6, 6 por 6, 36.000 valdría una habitación sin baño. Eso es un costo que hay que amortizarlo de una u otra manera. Puede ser un regalo, un precio, vamos, un presupuesto especial, pero eso está en el coste. Eso es lo que cuesta un cuidador. Y un cuidador, repito la frase que me decías el otro día, si mi abuela fuera un telescopio, ¿saben cuánta gente necesitaría si quisiéramos cumplir las leyes para que estuviera atendida? Estoy suponiendo que mi abuela fuera un telescopio con Alzheimer avanzado, ¿no? ¿Cuántas personas necesitaría para atender a mi abuela? 5. Una, que va. 2, 3, tampoco. 3 por 8, 24. Y me quedan los sábados, los domingos, los festivos, las vacaciones, las enfermedades. Son 5. Si mi abuela fuera una máquina, necesitaría 5 personas para atenderla. Mi abuela tiene la pensión media de las abuelas en España, no llega a 1.000 euros y el salario mínimo está por encima de 1.000 euros. Si mi abuela tuviera 8 hijos y cada uno le diera 500 euros, pero mi abuela nada más va a tener 2 hijos o 1,5. Y de esos muchos tampoco podrán sacar de su salario 500 euros para dárselos a mi abuela. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por favor, yo he venido sobre todo a incentivar debate y a que me ayudéis a buscar respuestas, porque la iniciativa privada tiene mucha más energía y tiene mucha más imaginación y es mucho más capaz de asumir riesgos que los servicios públicos. Y los hogares están hasta aquí. Los hogares, el riesgo que corremos es que si no se hacen otras soluciones, las mujeres de los hogares, incluidas las que ahora sueñan con ser empresarias, ejecutivas, profesionales, van a tener que asumir de nuevo una carga porque no son posibles de derivarla, compartirla con otros. Los hombres comparten poco, los jóvenes comparten poco. Son las mujeres de edad mediana quienes corremos grandísimo riesgo de asumir la satisfacción de una demanda que por sí misma va a ser insolvente. Muchas gracias. Bueno, pues a ver ahora qué dices después de esto, claro. Gracias, María Ángeles, porque efectivamente, o sea, el debate está servido. Es verdad que, como hemos dicho al principio, es un debate poliédrico y lo ha sido, ¿no? Hemos hablado de demografía, de desigualdades, de ética, de vida, de economía, de ciudades, de cuidados y de la imposibilidad muchas veces, bueno, quiero decir, en tu caso, de incentivar el debate dentro de esas 4 patas que has dicho, que es lo privado, las familias, lo público, etcétera, etcétera, ¿no? Para encontrar una solución a este laberinto para que efectivamente no seamos las mujeres las que acabemos otra vez en los hogares. Y para eso tenemos 2 personas que vienen, bueno, seguro que sí, a dar un punto de vista que nos incentive el debate. Yo es que estoy un poco en shock, porque estoy todavía he apuntado todo y estoy tratando de digerir, y ahora por dónde vamos, claro, después de esto.
Entonces os pido un poquito de ayuda. No voy a tardar mucho en presentar porque ya luego ellos mismos con sus palabras. Primero presento a Aintzane Uriwen, que es la directora de la residencia Zorroaga. Ya viene de un inmenso trabajo siempre en el mundo digamos, del tema social o del, no voy a decir del tema de los cuidados, pero sí en el ámbito social, y ahora ejerce como directora en una ella dice fundación, y es verdad, es lo que ha dicho María Ángeles, no es una empresa privada, sino que es una fundación, pero siempre con ese carácter semipúblico, pero que nos sirve de punta de lanza para ir poniendo como un campo de pruebas donde ir poniendo algunas propuestas que se pueden hacer desde la administración también para ver cómo solventamos el tema de los cuidados. Y por otro lado está Íñigo Cortavitarte, que es fundador y CEO de una startup, esta sí privada, que está presente en muchos sitios de España, yo creo, y tú estás aquí, que se llama OK en Casa, que está especializada, si digo mal me dices, un poco en cuidar a los cuidadores, que es una parte también muy importante de esa pata de familia que ha dicho, pero que a la vez imbrica en todo. Me imagino que para buscar esto habéis hecho también una investigación muy a fondo de todo el tema de los cuidados. Entonces yo ya os dejo un rato, no sé qué os parece, pues 10 minutos a cada uno para que apostilléis, añadáis, clarifiquéis o pongáis puntos sobre las íes en esto que María Ángeles nos ha soltado así como un... Claro, como es tan dulce y tan estupenda, pues nos hemos reído y tal, pero es que ha dicho cosas que son tremebundas. Sí. O sea que, pues, sí, venga, Iño. Bueno, pues nada, yo agradecer en primer lugar a Aspegui que me haya invitado a estar hoy aquí, bueno, pues con este fantástico debate. No se me ocurre una mejor manera de terminar un día intenso sobre cuidados como el que hemos tenido aquí en Tabacalera. Y lo primero de todo, hacer un pequeño descargo, porque es verdad que cuando María Ángeles habla de los cuidados, pues al final esto es algo que abarca toda la vida, ¿no? Pues desde que nacemos hasta que morimos. Nosotros estamos en un espacio muy concreto, ¿no? Y por lo tanto mi mirada pues es desde ahí. El espacio en el que estamos es el del cuidado de personas mayores dependientes en el domicilio. Y por lo tanto, bueno, pues quizá en mis aportaciones pues pueda haber un cierto sesgo, ¿no? por el ámbito en el que trabajamos. Bueno, seguro que muchas de vosotras habéis oído alguna vez quién cuida a la persona cuidadora, ¿no? Pues se oye muchas veces, pero no es evidente. Bueno, pues a eso nos dedicamos en OK en Casa. Es un hecho que las personas mayores dependientes quieren permanecer en su domicilio, quieren ser cuidadas allí, y esto es posible gracias a lo que conocemos como el mix de cuidados, ¿no? Esto es la suma, la combinación de servicios públicos más servicios privados más cuidado familiar. Y ninguna de estas tres patas es prescindible, ¿no? Pues María Ángeles daba algunas cifras de lo que supone el cuidado familiar en números de empleos a tiempo completo en lo que sería la economía normal. El trabajo de las personas cuidadoras familiares en promedio viene a durar entre 5 y 6 años. Por supuesto que dentro de esto pues hay familias que están cuidando un año y otras que están cuidando 20, pero en promedio se suele hablar de entre 5 y 6 años. Y esto provoca un enorme deterioro en las personas cuidadoras, que en un 85% efectivamente son mujeres, ¿no? Deterioro físico, ¿no? Porque son personas que tienden a tener más enfermedades infecciosas, más trastornos musculoesqueléticos, por lo tanto mayor ingesta de fármacos, trastornos emocionales, pues lo que tiene que ver con lidiar con la ansiedad, el estrés, la negación, ¿no? de la realidad que están viviendo, la culpa, y eso implica también una mayor ingesta de psicofármacos. Hay aislamiento social, pues son personas que tienden a aislarse de sus aficiones, de sus grupos de amigos, de sus temas de interés y demás, y por lo tanto ahí se produce un enorme deterioro, ¿no? Y el problema aquí es que hasta hoy no existía, digamos, una metodología de acompañamiento psicoeducativo dirigida precisamente a poner el foco en acompañar a las personas cuidadoras que están, bueno, pues dando soporte a ese familiar mayor dependiente en casa. Y eso es lo que hacemos en OK en Casa, con dos características muy concretas. Una, nuestra metodología está validada científicamente, es decir, logramos que esa persona cuidadora a la que acompañamos vea reducido su nivel de burnout de la persona cuidadora, que es igual que hay un burnout laboral, pues hay un burnout del cuidador. Ve reducida su ansiedad, ve reducida su sintomatología depresiva. Por lo tanto, esto es algo que clínicamente funciona. Y en segundo lugar, es escalable, es decir, puede aplicarse a volúmenes masivos
de familias cuidadoras. Pues en Euskadi, dependiendo un poco de la encuesta, se estima que hay entre 70 y 75.000 familias que están cuidando en este momento en los 3 territorios, ¿no? a una persona mayor dependiente. Entonces, bueno, pues ese es un poco el espacio que nosotros ocupamos y es un poco el conocimiento que hemos generado y la realidad que vivimos en el día a día. Como bien decía Cristina, añadir algo a lo que María Ángeles ha expuesto, ¿no? Que sea complementario y que aporte algún elemento para el debate, pues no es sencillo. Pero yo sí tenía aquí apuntadas algunas ideas, ¿no? que he ido anotando. La primera es esto que decíamos del mix de cuidados. Esto o se hace mediante la suma de servicios públicos, servicios de empresas privadas, servicios de tercer sector, ¿no? sin ánimo de lucro, y el cuidado que imparten las familias, o no hay manera de cubrir toda la necesidad de cuidados que existe, ¿no? en este momento. Por otro lado, con la progresión demográfica, el sistema actual no da desde un punto de vista financiero, no da, o sea, revienta por todos los costados, ¿no? Y por lo tanto ahí, bueno, pues no hay más que coger el presupuesto del año que viene de Diputación, son 100.119 millones de euros, de los cuales 515, es decir, en torno al 46-47%, es política social y cuidados, y dentro de eso aproximadamente el 80% será mayores y dependencia, es decir, en torno al 35-36% del presupuesto global de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el año que viene, va destinado a financiar recursos, prestaciones, servicios que tienen que ver con prestar apoyo a mayores que están en una situación de dependencia, ¿no? Y por lo tanto, teniendo en cuenta el envejecimiento demográfico y que cada año durante los próximos 15 va a haber un 5% más de personas mayores dependientes, pues esto realmente es un reto desde un punto de vista de la financiación muy importante, ¿no? En tercer lugar, necesidad de innovación y de que el sistema, el modelo de cuidados evolucione hacia una cosa distinta. Y para eso hay que imprimir muchísima innovación y en eso el sector privado efectivamente puede añadir creatividad, puede añadir ideas, porque hay incentivos para la innovación, pero también es necesaria rapidez, porque esta es una realidad que nos vamos a encontrar relativamente pronto. En el año 2030 ya vamos a ver unas cifras de personas mayores de 65 años muy superiores a las que tenemos hoy en día. Y el sistema público no está preparado para incorporar innovación a la velocidad a la que hace falta que ésta sea incorporada para que realmente pueda haber una transformación efectiva en el modelo de cuidados. Y esto tiene que ver con la ley de contratos del sector público, esto tiene que ver un poco también con aspectos culturales de la administración pública. Ahí hay otro problema importante que yo creo que puede dar juego en el debate, ¿no? Y finalmente, bueno, pues aquí lo que tenemos es un reto político-institucional, lo cual a mi modo de ver, pues no deja de ser un reto ciudadano, porque se supone que quienes están en las instituciones lo están para representarnos y por lo tanto para aportar soluciones a los problemas que tenemos. Y este es un problema pues, realmente de pantano largo, ¿no? Y no hay soluciones mágicas, subir impuestos, endurecer las condiciones de acceso a los servicios, a los recursos, empeorar la calidad de los servicios, una suma de todo ello. Bueno, pues ahí ya me gustaría ver, ¿no? No me gustaría ser el político o la político que tenga que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí como elementos para el debate. Sí, ya María Ángeles quería meter un poco ahí, pero vamos a dejarle a Aintzane que diga lo propio y luego abrimos melones. Sí, Aintzane, mila esker, Iñigo. Bai, bueno, lehenengo eta behin eskerrak eman nahi diot, bueno, foro honeri, Aspegiri, gonbidapen hau egitearren, eta, bueno, egoitza mailan egiten diren zaintzak eta fundazio mailan egiten diren zaintzak ere, hitz eukitzeko horrelako foro baten, eta, bueno, emakumearen eta zaintzaren ikuspuntua mundu honetatikan ere bai emateko aukera. Lo que estaba diciendo es que, bueno, agradecía el poder participar en este foro y centrar, digamos, que los cuidados y la economía de los cuidados en lo que son el ámbito residencial y que poder compartirlo con todos vosotros. Nos has dado, bueno, una lección de sabiduría, de conocimiento y de capacidad de comunicación, que lo siento, pero yo no tengo esa capacidad. Pero bueno, Iñigo también nos ha centrado en lo que son los cuidados en el ámbito del domicilio y bueno, pues yo quería un poco trasladaros lo que es los cuidados en el ámbito residencial.
Bueno, mi experiencia en el ámbito de los cuidados viene del ámbito personal, como hija, como madre, como compañera, como cuidadora, como que me han cuidado. Y en el ámbito profesional, bueno, pues en los últimos años me he centrado en lo que es en los cuidados en el ámbito residencial, ¿vale? Entonces, tenemos una perspectiva desde el punto de vista de la mujer, con una historia que traemos, y en todo esto, bueno, pues estamos trabajando para intentar que este tipo de cuidados, bueno, pues se distribuya de otra forma. En este momento trabajo en Fundación Zorroaga. Fundación Zorroaga da servicio como a unas 400 personas. A través de distintos tipos de servicios y a través de distintas formas de cuidar o de atender a las personas de Donosti que así lo puedan necesitar, ¿no? Tenemos residencia para personas dependientes, residencia para personas autónomas, apartamentos tutelados, centros de día. Entonces, el abanico de cómo poder dar esos cuidados a algunas personas, bueno, pues es distinto y se pueden ir adaptando según las necesidades de cada uno. Es verdad que bueno, Fundación Zorroaga trae una historia de más de 300 años. Quiero recalcar que Fundación Zorroaga es una fundación sin ánimo de lucro, bueno, que tiene una iniciativa social, una historia de estar al servicio del interés social e interés general, con una trayectoria de 300 años en la que hemos estado pues, cuidando de personas, de mujeres madres solteras, de niños, así de hospital, y las últimas décadas, bueno, pues ya se dedica a lo que es la atención de las personas mayores. Y lo que estaba diciendo antes, ¿no? Se dedica pues, a dar esa atención y esos cuidados pues, en distintos recursos y de distinta forma. El sector, pues sí, es muy feminizado, el sector de los cuidados. En casa cuidamos sobre todo hasta ahora en la historia las mujeres. Lo hemos hecho de forma, pues digamos, invisible, sin que bueno, pues, se notara demasiado ni que sacáramos mucho ruido. Y es verdad que en el sector de los cuidados y en el ámbito de la residencia, pues seguimos siendo mayoría en los puestos de trabajo. En bueno, Fundación Zorroaga, el 90% de las personas que trabajan en la fundación somos mujeres, y ya si nos vamos a puestos de trabajo específicos en los que bueno, pues, nos dedicamos, o las auxiliares de geriatría son el 93% mujeres, las limpiadoras son el 100% mujeres, trabajadoras sociales, psicólogas, bueno, pues es un ámbito en el que pues, las mujeres son las que cubren pues, más del 90% de los puestos, pero mantenimiento no, ¿eh? Mantenimiento lo cubren los hombres. Bueno, ¿y esto qué supone? Esto supone que en el ámbito voy a decir de la empresa, bueno, en el ámbito más micro de los servicios o de las empresas en general, pero de las fundaciones y entidades que ofrecemos servicios, también tenemos que tener en cuenta el perfil de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, a la hora de hacer políticas de conciliación, pues a nivel micro de nuestra propia entidad, pues Fundación Zorroaga también, que tenemos muchísimas cosas para mejorar y que hacer, pero pues se ha intentado por lo menos que darle un plus a lo que había en el sector, darle un plus a lo que había en el ámbito estatal y pues mejorar en las condiciones pues, para pedir una excedencia, para pedir los permisos para acompañar al médico, préstamos que se puedan hacer a las personas que trabajan con nosotros. Entonces, bueno, pues entiendo que esta parte también tiene que ser muy importante a la hora de generar políticas a nivel macro, pero bueno, en la medida en lo que sea posible por nuestra parte, que
que también estamos muy concienciadas, creo todas, en el ámbito de los cuidados, pues también es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de gestionar. Esto a nivel un poco muy centrado en lo que es Zorroaga y en lo que son las residencias, en lo que son modelos de cuidados, en lo que son oportunidades de negocio. Estamos en un momento en el que, bueno, la generación del baby boom, pues cada vez nos estamos haciendo más mayores y bueno, pues antes nos daban unos datos de la esperanza de vida, de que las mujeres tenemos una esperanza de vida aquí a través del Eustat, eran los datos que nos daban, de 86 años y de 81 los hombres, para hacer luego los cálculos. Y bueno, dentro de esta esperanza de vida de los 86 años hablaban de que hasta los 72 estamos libres de dependencia o de necesidades de ayuda, pero una vez de que los cumplimos, pues tenemos otros 10, 12 años de trayectoria que vamos a necesitar cuidados. Hace una semana bueno, hemos tenido el foro de Adinberri Silver Economy y ahí se veía cómo, bueno, pues hay oportunidades de negocio pues relacionados también con los cuidados y también bueno, pues se hacía mucho hincapié en que las tecnologías nos van a poder ayudar en mejorar esos cuidados y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de ello también. Entonces, también, y para cerrar, perdona. Solo bastó que le acerque el teléfono. Sí. Bueno, quería subrayar y creo que es importante, y este foro, pero el anterior que llevamos, bueno, vamos a tener 2 días de congreso relacionado con los cuidados, la necesidad de poner en valor los cuidados. Ha sido una, no sé si llamarle actividad, pero bueno, ha sido una labor que se ha hecho desde la casa, desde el recogimiento y bueno, pues poco a poco vamos profesionalizando esos cuidados, vamos formando a las personas y bueno, pues creo que estos foros ayudan a poner en valor el cuidado. Ya está. Que no riña a nadie yo. A mí me interesaría abrir, y ahora ya la gente, quienes queráis hacer alguna pregunta, creo que os han dejado algún tipo de tarjeta, digo, para... Esto lo he propuesto yo, voy a contar la maldad, porque así que rompo un poco esto, porque generalmente la gente cuando quiere hacer preguntas hay siempre alguien que tiene con un poco cosa de ponente y acaba por coparse el tiempo. Entonces yo prefiero, si os parece, que mientras yo propongo alguna pregunta, las preguntas las podéis escribir y yo las recojo y las agrupo de una forma rápida y las leo si os parece. Y mientras, bueno, si os parece, esto quiero decir va a ser, ya lo siento, va a ser así. Entonces, mientras tanto, mientras hacéis las preguntas, a mí me ha resultado muy interesante porque además los tres yo creo que ahí hay una convergencia en 2 ideas que a mí me gustaría plantearos. Una ha sido la de María Ángeles Durán, que a mí me ha interesado muchísimo, que es la de las 4 patas, pero que actúan como vasos comunicantes. Porque quizá mi pregunta sería, ¿se ha planteado, ya que esto es así, tenemos expertas en este tema, tenemos instituciones preocupadas, todo el mundo está preocupado, en crear algún tipo de mesa, de mesa estable que analice esto bien seriamente y que haga propuestas a la población, y ahí va la segunda idea, de que quizá no estamos mirando bien la cuestión del envejecimiento, quizá, que es donde va a venir el gordo, o hacemos como Madonna y nos casamos con chicos con 20 años, y claro, si no eres como Madonna, pues no lo hagas, o bien empezamos a pensar que estamos quizá mirando mal o no correctamente a la vejez en el sentido de que nos llegue, ¿no? Que es un poco lo que está pasando ahora, es decir, me vuelvo dependiente cuando me vuelvo, y sin embargo, ya con todos estos estudios, no podemos empezar a decir, bueno, pues quizá a los 60 años o a los 65 tengo que empezar a tomar decisiones, las instituciones se han juntado, han hecho unos análisis que dicen, hay una posibilidad privada que es, como bien habéis dicho, entre 5, yo no puedo contratar a 5, pero igual entre 8,
podemos contratar a 5 y empezar a pensar que si es verdad que cada una tiene una casa, pues a lo mejor podemos elegir vivir, no sé, quiero decir, hacer otras posibilidades que ahora a lo mejor ni siquiera estamos pensando, ¿no? Estas dos ideas de los vasos comunicantes, de alguien que se ponga seriamente con esto, y habéis apuntado los dos un poco a esas cuestiones que tienen que ver con nuevas formas, gente que no es dependiente, preocupaciones por el que cuida al cuidador, quiere decir que esto te viene encima y a lo mejor hay que empezar a prepararnos mucho antes, en fin, no sé cómo lo veis. María Ángeles, por empezar. Vamos a ver, lo vemos con muchas ganas de no verlo, porque lo vemos un poco crudo, Sí. y sabemos que no ayuda mucho. O sea, el pesimismo no ayuda en nada. No. Todo lo contrario, hay que sacudírselo y decir, bueno, es la realidad, vamos a ver cómo la enfrentamos, de dónde sacamos las ideas, ¿no? Si antes hice un gesto es porque cuando estabas diciendo que o subimos los impuestos, o bajamos la cobertura, o bajamos la calidad, me sonaba como los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Eso sonaba tremendo, pero al mismo tiempo, claro, es que es verdad, ¿Cómo lo vamos a hacer? Y apuntas, lo has recogido mucho, la idea de que, y a mí eso me interesa especialmente, la idea de que el espacio es un elemento decisivo en relación con el cuidado. O sea, cuidamos en un espacio, no cuidamos en el aire, cuidamos en un sitio. Y ese sitio, sea para un bebé, para un enfermo, ese sitio es muy importante. Y creo que no hemos pensado suficiente en el sitio. Tampoco pensamos suficiente en la vejez, con años. Fíjate que para que te den una pensión tienes que cotizar 38, me parece, y dentro de nada tendremos que estar más años cotizando. Son decisiones a muy largo plazo que hay que pensárselas con mucho tiempo. No se puede esperar a que me llegue de golpe la vejez. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa mucho la idea de los cohousing. ¿Por qué? Porque para España el patrimonio principal de la gente es su vivienda y el 80 y tantos % de la gente, y de los mayores aún más, son propietarios. Pero resulta que tenemos, en Euskadi, por ejemplo, lo estudié, un parque de viviendas, un parque inmobiliario absolutamente infrautilizado por todas las personas mayores que, sin embargo, no tienen una renta como para tenerlo en buenas condiciones de mantenimiento. Entonces tienes muchos metros, pero de mala calidad y muy apurados, porque con la pensión no puedes pagar los gastos de comunidad. Había que ser muchísimo más, y esto, si hay alguien que tenga conexiones, o sea, sería un avance estupendo, porque no puedes estar viviendo sola o con unos cuantos amigos cuando ya estás muy mal. Claro. Pero hay una serie de años en que estás un poquito mal, pero todavía fundamentalmente bien, en que no tiene sentido que vivas solo. No tiene ningún sentido, es carísimo. O sea, eso de tener una lavadora cada uno para una persona, un portero, no, eso no tiene sentido. Pero no hemos sido capaces de encontrarle la fórmula. Entonces yo creo que eso requiere las políticas de urbanismo, las de vivienda, la fiscalidad, que es importantísima, la iniciativa privada. Confieso que me he hecho socia de un cohousing, ¿no? Porque, como he dicho antes, llevo 7 años en que me sobran metros. Ya he dividido la casa y he alquilado la mitad, porque si no, no llega a fin de mes, a pesar de tener la pensión máxima como catedrática de universidad. Se te empieza a subir todo, no llegas. Ya he dividido la casa, pero aún así, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Bueno, pues llevamos 5 años ya en la cooperativa y no hemos conseguido que la administración pública incorpore plenamente, de hecho sí, incluso se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento de Madrid, pero de la idea a que es un servicio público favorecer que incluso las clases medias, no solamente quien no podría de ninguna manera tener un techo, tenga una vivienda de modo ágil, ¿no? Ágil, que esté previsto dentro de las previsiones públicas. No hemos conseguido solares todavía que ni de lejos se parezcan. Y luego es muy complicado, porque toda la gente quiere heredar. Los hijos quieren heredar y entonces da miedo que si los hijos no heredan no te van a cuidar. ¿Y qué haces si vendes por anticipado en una hipoteca inversa? Todo eso requeriría una cantidad, por ejemplo, los medios de comunicación creo que son importantísimos para ir lanzando la idea de que no puede ser, de que tú no puedes tener tantos metros usándolos poquísimos y no pudiendo pagar la calefacción. Eso hay que irlo cambiando, y que la soledad es muy mala.
salían un montón de estudios de cuánto te mejora la calidad de vida e incluso la longevidad cuando tienes compañía, estás a gusto, tienes con quién hablar, todas esas cosas. Bueno, ya me callo. No, me callo. Hombre, Sí. Sí, es verdad que a ver, acabamos hablando de cosas que son, lógicamente, muy aterrizadas, ¿no? En términos económicos, en términos de recursos, de servicios, de horas de cuidado necesarias y demás. Pues que alrededor de todo esto, en el cuidado sucede o existe una capa que lo envuelve todo, que es muy de aspectos socioculturales, ¿no? Es decir, tú lo decías ahora, ¿no? Pues hace 12, 15 años se hizo un intento de una cierta dimensión por parte de varias entidades financieras de impulsar el concepto de hipoteca inversa. Y no salió. No salió adelante. Y no salió adelante precisamente por ese concepto de herencia, ¿no? De la vivienda de padres a Propiedad. hijos, ¿no? Y por tanto eso genera conflicto. Ahora parece que vuelve otra vez, ¿no? A ponerse encima de la mesa, pero eso no deja de ser pues parte de nuestro substrato cultural y está ahí. Y tú mencionabas también antes, Cristina, el tema de la consciencia, ¿no? Sí. Y eso es humano. O sea, no queremos ponernos en la tesitura mental de pensar que vamos a empeorar, vamos a estar mal. Por lo tanto, ese anticiparse a la hora de prever, de organizar anticipadamente cosas que luego cuando de repente sucede, ¿no? Una situación por la razón que sea, de dependencia, hacerlo de manera urgente, en último momento, cuando todo corre prisa, es verdaderamente muy complicado. Pero bueno, pues no hay conciencia de que yo el día de mañana puedo estar mal y que quizá hay una serie de decisiones que tengo que tomar anticipadamente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de aspectos culturales unos, de cómo somos como seres humanos otros, pues están siempre alrededor de todo ese tipo de decisiones que en su componente práctico pues probablemente son mucho más lógicos, ¿no? A la hora de valorarlos, ¿no? sí, y bueno, lo que nos está enseñando también este congreso en el que estamos participando también, bueno, pues es el anticipo que han tenido ante la situación que nos viene, pues en algunos países, los países nórdicos, que han sido capaces de prever partes de estas situaciones. Pero también nos han hablado de modelos muy distintos en distintos países en los que los países nórdicos han funcionado de una forma, Alemania, Francia ha funcionado de otra, ha venido un ponente que venía de Inglaterra y hemos decidido que cuando nos hagamos mayores nadie va a Inglaterra. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que hay que tomar las decisiones necesarias. Estamos en un... Me he perdido. Estamos en un momento en el que es muy necesaria la coordinación de todos los sectores públicos, privados, el tercer sector, pero nos tenemos que coordinar entre todos para buscar una solución, o por lo menos intentar buscar una solución lo mejor posible para la necesidad de cuidados que vamos a tener, porque vamos a tener muchas necesidades de cuidados y no vamos a tener tantas personas que nos cuiden. Pues tengo un montón de preguntas y todas ellas muy interesantes. A ver, sí, es que son muy diversas, pero bueno, han preguntado, es que se ha hablado, y quizá hemos hablado casi lo que menos sé, del trabajo voluntario, del voluntariado, y preguntan a ver si hay cifras en tiempos, y si son más mujeres que hombres. Luego hay una persona muy amable que me agradece previamente que le resuma la pregunta. Sí, pero es interesante, porque dice que si las empresas privadas cubren, aunque con muchos peros, el espacio de residencias de mayores y dependientes y tienen beneficios, ¿por qué no la política copia esos modelos? Pregunta, si hay un modelo que funcione, ¿por qué no empezamos a copiarlo? Voy a hacer una última para una batería y luego leo las demás. Y claro, yo creo que esta también tiene su explicación en esto de los vasos comunicantes, pero la hago, que dice, claro, si no llegas a fin de mes, ¿cómo vas a cotizar más si eres autónomo? O sea, quiero decir, quizá en esos vasos comunicantes está en que el que se llene, que pueda ser el de la iniciativa privada,
permita que los servicios públicos tengan, o igual lo he entendido mal, una mayor capacidad de ayuda. 3 preguntas, ¿eh? Si hay un modelo que se puede copiar de las residencias, si tenemos datos del trabajo voluntario y cómo se puede solventar este tema cuando clarísimamente no puedes porque no llevas a fin de mes o no puedes cotizar más porque eres autónomo. Dime. Bueno, con Sí. respecto, bueno, si hay un modelo a copiar de las residencias privadas, bueno, no sé, bueno, exactamente a qué se refiere, ¿vale? Porque digamos que en nuestro sector estamos muy regulados, estamos muy regulados, tenemos que cumplir con una normativa muy estricta, entonces todo lo que son centros residenciales que dan servicio a las diputaciones, por ejemplo, todas las concertaciones vienen ya reguladas con unos ratios de personal, con unos estándares de calidad, con unos indicadores que tienes que cumplir. Entonces, el modelo va más, digamos, en la forma de atender, que no tanto en los ratios que necesites o en la forma, o sea, es que tenemos que cumplir la normativa. Entonces, por lo menos en Guipúzcoa, los estándares de cumplimiento son para todas las residencias iguales. Otra cosa es que pues, las entidades como la nuestra pues, decidamos que los ratios de personal pues, superen los que nos exige la administración pública. Y eso en la iniciativa privada normalmente no se suele dar. Porque, bueno, pues la iniciativa privada, como con todo el derecho del mundo, pues busca un lucro del trabajo que realiza. Nosotros, las fundaciones, no buscamos un lucro. Todo lo que se pueda, si en algún momento tenemos algún ingreso extra, lo reinvertimos en el servicio. Entonces, bueno, pues el copiar el modelo, no sé un poco por dónde va la pregunta, porque tenemos una regulación muy estricta y tenemos que cumplir esa regulación todas las residencias. Yo creo que la pregunta va en el sentido de que si hay residencias privadas que funcionan y tienen beneficio, ¿por qué no se copia ese modelo en la administración? Bueno, también querría saber cómo es el servicio. Y sobre todo cuánto pagas, claro. Sí, sí. Sí. Te podría decir, en Madrid yo conozco muchas residencias que cuesta por cama individual más de 6.000 al mes. Eso significa que solo puedes atender, y es Silver Economy, y además puede haber ahí mucho negocio, pero solo responde a los problemas de un sector muy pequeñito de la sociedad. Claro. Sí. ¿Quiénes pueden pagar 6.000 euros al mes y más? Y más. En algunas de esas 6.000, por ejemplo, no estaba incluido darles vuelta para que no le entren escaras, ¿no? O, en fin, muchas cosas. Y cuando hablamos de los precios de funcionamiento de las públicas, con mucha frecuencia no están incluidos los costes del edificio, porque eso fue una donación o un presupuesto extra, y se está hablando de costes corrientes, no de amortización real, que una empresa privada sí que tendría que tenerlo en cuenta. La empresa privada, hoy por hoy, el tipo de servicio de atención completa es muy, muy, muy difícil que lo haga para un sector grande de la población. Está muy constreñida porque es que es extraordinariamente caro. Puedes ofrecer servicios muy especializados, de mucha calidad, que lleven muy poco tiempo. Pero tú no puedes ponerle un psicólogo que esté 24 horas. Y entonces lo que es carísimo, y además es donde se van a producir, porque yo lo anticipo, se van a producir muchos conflictos sociales a medida que el sector público tenga que ofrecer más servicio y trate de ofrecer a través generalmente de contratas con unos salarios muy bajos. Y entonces ese personal, además ahora mismo ya está la OIT con el convenio 189 que dice que empleadas de hogar tienen que ser equiparadas a cualquier trabajador. Claro, parten de un nivel tan bajo que en cuanto tengan enfrente digamos, otro tipo de diálogo, no con un pobre viejo que está en su casa y que sabe que no le puede dar más dinero, sino que tengan enfrente o un ayuntamiento o una empresa
con un sindicato por medio, va a exigir que las condiciones suben para arriba. O sea que a medio plazo el apocalipsis que nos faltaba es que el precio sindicalizado, estoy segura de que va a subir, porque son trabajadores que la mayoría están en unas condiciones muy malas, ¿no? Y además va a haber otra cosa que tampoco hemos hablado, que podría ser un aspecto positivo, es que las empresas empiezan a considerar parte de su diálogo con sus trabajadores la oferta de servicios de cuidado, que eso es otra faceta distinta de la que no habíamos entrado y que yo creo que como empresarias es un tema muy interesante. O sea, no solamente se va a tener que ofrecer desde la empresa más dinero, sino que se va a tener que hacer un esfuerzo y ahí puede haber un elemento de fidelización, de mejora de calidad, en fin, una serie de cosas, de negociarlas y de anticiparse, y el que se anticipe estoy segura que tendrá un retorno en ofrecer calidad de cuidados y tener más presente el tema, aunque de momento yo, que tengo muchas amigas farmacéuticas, el día que la oficial de farmacia dice estoy embarazada y voy a tener ahora una ausencia de no sé cuántos meses, pues te hundes y tienes que tener muy claro que eso forma parte del acuerdo, ¿no? Pero ahí, que no lo habíamos hablado hasta ahora, hay que hacerse a la idea de que todos los servicios que contratan, o sea, todos los entes que contratan trabajadores, sean públicos, sean privados o incluso sean entidades sin ánimo de lucro, tienen que hacerse a la idea de que en los próximos años, en sus convenios, en sus negociaciones, tienen que empezar a poner cláusulas que dicen, no sé, ahora ya está, por ejemplo, reconocido excedencias de personal para cuidar, pero eso en la mayor parte de los casos es agua, vamos, es papel mojado, porque no te guardan el puesto como te lo van a guardar. Pero ahí hay que hacer muchísimo trabajo. Y yo sí creo, es que me estaban dando ganas de pedirte que me guardes una plaza. ¿No me podrías? Pero es que la idea que yo tengo de las residencias es porque en otros países es un poco distinto. O sea, en los países del sur de Europa, del Mediterráneo, somos muy familistas y entonces tenemos en general muy mal concepto de quienes llevan a sus padres a las residencias, como malos hijos, etcétera, etcétera. La residencia es un lugar triste, yo en casa. Vale. Pero hay otros sitios, otros países, en que uno se va a la residencia mucho antes. Entonces, claro, los costes son mucho más baratos, porque en lugar de tener tanta proporción de población que está muy mal, tienes, quiero decir, de residentes, son más parecidos como a colegios mayores. Entonces, la plaza que yo te pido es que te inventes un colegio mayor para gente que estamos un poco mal, pero no muy mal, y entonces nos ofrezcas un estilo de residencia que sea novedoso, porque la iniciativa privada yo creo que es capaz de inventarlo. O sea, no creo que la administración pública me vaya a ofrecer nunca un colegio mayor para jubilatas. No, no se les va a ocurrir, van a pensar que no. Pero en cambio la iniciativa privada sí. Entonces, a ver, alguien en la sala quiere ser mi socio, capitalista, ejecutivo, etcétera. A ver, tengo que elegir entre alguien de ahí y alguien de aquí. ¿Te pido la plaza a ti o se la pido a ellas? Hombre, en este momento creo que se lo pides Pero a ellas aún no se les ha ocurrido y no tienen el savoir-faire. Bueno, acompañaremos. Pues el mix. También hay posibilidades de, digamos, de inventar nuevas soluciones y nuevos modelos de atención y de pues eso, de vivienda, vamos a decir. Pero hoy en día lo que es una plaza residencial en nuestro entorno se dedica a personas grandes dependientes. Claro, claro. Y cada vez más, porque la política general es la de procurar que la persona se mantenga en su casa el máximo tiempo posible. Hoy hablaban de reinvertir la pirámide de los cuidados, que bueno, pues que hasta ahora las residencias son las que hemos sido una parte importante de los presupuestos de la Diputación, pero lo que se va a intentar en este momento es invertir más en la atención a domicilio, en los servicios de apoyo, de ayuda a domicilio, de cambiar esa sistemática. Y a las residencias llevan muchos años viniendo las personas cada vez más dependientes. Claro. Y a partir de ahora no vamos a tener unidades de personas autónomas en las residencias. Cada vez vendrán más dependientes. La media de edad que viene a una residencia es de 85 años. Sí.
Y pues y polimórbidos. si a partir de los 72 empezamos a tener dependencia, pues con 85 cuando vienen esa dependencia es muy grande. Pues mira, esa es la franja que yo diría a las empresarias que es su diana más plausible. O sea, vamos a ser mucha gente que vamos a estar un poco mal, que vamos a tener un poco de dinero, pero no mucho. Y ahí clases medias bajas, que algo tienen, que necesitan algo, pero no mucho. Y es que, claro, es lógico que la administración pública se tenga que quedar únicamente con lo menos, pero eso es un canto de sirenas. Es un canto de sirenas porque también habrá una población creciente que esté mal. Sencillamente porque como estamos envejeciendo, la cantidad de personas muy mal va a crecer. Sí. Y si se gastan el dinero en otras cosas, habrá menos plazas, menos cobertura, o menos calidad, o peores salarios. Bueno, entiendo que tienen que tener la visión como para analizar la situación en su conjunto, porque si no, estamos Toca mal. madera, pero si tienes el mismo presupuesto y dices, lo quito de residencias y lo llevo a otros servicios que son súper necesarios, no digo que no lo sean, solamente significa que el sector de los que estén muy, muy mal va a quedarse tiritando. Voy a seguir con las preguntas, si os parece, porque a esto a mí se me ocurre cada barbaridad también para decir que no os podéis imaginar. Sí, ya llega un momento que dices, claro, también los grandísimos dependientes, a ver, yo no quisiera llegar al fin de mi vida en ese estado y quizá también tendríamos que empezar a hablar de ese ensañamiento médico que hace que ya llegas en un estado, francamente, quiero decir, por eso digo que estos son casi ya barbaridades, pero que también no son nosotros como personas jóvenes... Bueno, pero hay grandes dependientes... No son barbaridades, no. Pero quizá también deberíamos empezar a pensar en eso y sobre todo la gente que ahora podemos ahí sí hacer cierta incidencia en que no lleguemos a determinadas situaciones. Pero bueno, sigo. Hablan también, que ya hemos tratado un poco, pero por lo menos por replantearlo, ¿cómo planteamos el urbanismo para dar autonomía a los mayores frente al reto de la gentrificación de algunas ciudades? El urbanismo es clave para el cuidado de la comunidad y optimizar los servicios de salud, cultura y socialización. Y a la vez dicen que este problema, cómo se entiende que se gaste tanto en otras cosas no tan importantes, sobre todo para la mayoría de la gente, si es un problema más importante. Pone, por ejemplo, el tren de alta velocidad, eso ya es... Y una que me ha resultado muy curiosa también, que dice que se ha mencionado que las personas en el centro es una revolución ética y estética. A ver si podrías elaborar cómo afectaría a la estética, que me ha parecido muy interesante. Y ya por terminar con la última, ya meto la batería completa. A ver si esta visibilidad de los cuidados y de quien las lleva a cabo puede tener que ver con que los gobernantes hasta ahora casi en mayoría han sido y son hombres. Voy una por una. Primero, si os parece, lo de la estética, que a mí también me ha parecido muy interesante. Sí. Toca, sí. Luego recuerdo las otras y yo creo que ya... Sí. Hombre, vamos a ver. Si nuestra sociedad fuera una sociedad de jóvenes mayoritariamente, pues sale la estética del yogurín, ¿no? Todos unos cuerpos estupendos, todos jovencísimos, pero es que hay que fastidiarse de saber que la inmensa mayoría somos ya tirando a viejos y que lo vamos a ser más adelante y que es un dolor para la autoestima que por todas partes nada más te pongan, incluso algo que me impresiona mucho. Si vais a los anuncios de las pensiones o cosas que son para gente mayor, siempre te ponen un señor y una señora con ropa deportiva, los ojos azules, el pelo recién salido de la peluquería, mucho pelo, ni un calvo, claro, ni un calvo ni una con poco pelo, y además con una tez como si estuviesen bronceados de venir de los Alpes, ¿no? Y yo digo, ¿y en qué se parecen la inmensa mayoría de la gente que veo por la calle a esos modelos de pensionistas? Qué sufrimiento para la estética pensar, yo jamás me podré parecer a esos Adonis y a esas Afroditas supuestamente de 70, 60, 50 y tantos años, ¿no? No, estamos estancados en un modelo que yo creo que es dañino. Hay que diversificar muchísimo y sentirse a gusto en la piel de quienes tenemos los años que tenemos y decir, pues hace falta una estética compatible con nuestra realidad. Lo demás es un sufrimiento. Así que
pero bueno, Sí, a fin de cuentas no deja de ser un elemento relativamente periférico. Pero que eso junto con lo de nuestros mayores, ¿no? sí. Que está en todas las conversaciones, en todas las fases, que a mí me horroriza porque Nuestros. creo que es de un paternalismo, Por creo el que entra nue- dentro del fenómeno del edadismo, ¿no? Esto de nuestros mayores, bueno, pues da para otro foro, Sí, Nerea, para otro debate, sí. para el año que viene, ¿no? Y lo de las ideas terribles que se te ocurrían son importantísimas, pero también quizás en otro foro. En otro foro, sí, sí, sí. sí. En cuanto a lo que decías del urbanismo, sí que creo que hay un tema interesante respecto de que efectivamente lo que tiene que ver con los cuidados es algo transversal, porque implica atención directa, cuidados de salud, cuidados sociosanitarios y demás, implica vivienda, implica cómo están organizadas las ciudades, es decir, es la suma de muchas vertientes distintas. Y la administración pública normalmente está organizada en silos, ¿no? Y eso se ve muy claramente en los ayuntamientos, por ejemplo. Pues tú tienes acción social por una parte, tienes urbanismo, vivienda por otra, etc., ¿no? Entonces, resulta muy difícil, y es casi, pues entra en el terreno de la reingeniería de cómo está organizada la propia administración pública, transversalizar estas cuestiones, que por naturaleza son transversales, ¿no? Entonces, normalmente lo que tiene que ver con los cuidados tiene un foco muy fuerte en las áreas de servicios sociales, bienestar social, acción social y demás. Es fácil detectar cuando las necesidades que surgen desde el punto de vista de cómo tienen que ser las viviendas, de cómo tienen que ser pues, las calles para que una persona mayor pueda circular de una manera segura, etc. Pero no es fácil lograr dentro de la propia institución pública esa transversalidad que permita articular políticas que engloben a diferentes departamentos, ¿no? Y eso es otra dificultad también que hace que sea difícil pasar del plano intelectual o teórico, ¿no? Donde las cosas son más evidentes, a la acción práctica que se traduce en que la realidad cambie. Sí, sí, eso se habla siempre de la administración, pero yo creo que eso es muy consciente. Claro, venimos de una administración decimonónica que ahora tiene que romper la cuestión departamental y empezar. Pero yo, que he trabajado para la Diputación Foral de Guipúzcoa, de Vizcaya y tal, sí que están en lo que pasa es en eso que llaman la administración líquida. Pero es difícil, quiero decir, la institución es un barco grande que quizá ahí deberían venir como en los puertos pequeñitos a empujar y a... No, hay conciencia, sí. hay voluntad política, Sí. bueno, aquí la consejera Melgosa en los diferentes niveles competenciales, pues esto es una realidad que se palpa en el día a día. Sí, sí. Traducir la conciencia y la voluntad política en movilizar todos los mecanismos internos, muchas veces de resistencias de personas, muchas veces culturales, formativos, tecnológicos, de interoperabilidad, es un reto enorme, ¿no? Y además sí. que no se resuelve en 2 cafés. No. Sobre todo el problema es en movilizar ese mecanismo y el hacer que ese mecanismo pues, consiga ir todos a una. Vamos a decir. Hombre, pero quizá estaría bien terminar, no sé, digo, no sé si tenemos que terminar. Sí, bueno, cerrarán. Sí. Pero quiero decir, terminar un poco, quizá haciendo esa propuesta, ¿no? Que se creen foros, porque quizá la administración es complicado que se mueva, pero sí es la más posible que cree foros donde estén esas 4 patas de lo privado, las empresas, que estén también las familias, que estén también las asociaciones, que no hemos hablado mucho del voluntariado y tal, que quizá también da para... Es que casi todas las preguntas dan para otro foro, ¿no? Pero que se produzca ese entendimiento de lo líquido y quizás se pueda hacer, porque la administración también trabaja bien en eso, en crear campos como de experimentación. Es decir, bueno, pues vamos a dedicar un algo a ver si es posible generar este tipo de cohousing, de ver de otra forma el urbanismo, en fin, de ir preparando a una sociedad también para que vayamos pensando en que no nos llega rápido, en hablar de esas cosas de dónde está el final de la vida y hasta qué límite queremos, no sé si yo quiero llegar a los 100, si puede ser, pero claro, ¿cómo quiero llegar? Eso es otro debate también importante, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto nos va, y particularmente, y gracias nuevamente a Aspegui y gracias a Nerea, porque enhorabuena por el trabajo que haces como presidenta de mi asociación también, por favorecer este tipo de foros que nos llevan
gracias a expertos y expertas, pues a poner puntos sobre muchas íes y abrir, sobre todo yo creo que se han abierto muchos interrogantes. Ya sé que María Ángeles no es particularmente, bueno, no sé si sois ninguno particularmente positivos, pero yo creo que no serlo está también ir buscando soluciones. O sea que yo sin más os agradezco muchísimo, espero haber recuperado bien todas las preguntas, algunas se han quedado sin contestar y ahora el cierre, que no me corresponde a mí, sino que corresponde tanto a las dos. Sí. Pues voy a invitar al cierre también a la voz institucional, aprovechando el esfuerzo, gracias, que habéis hecho también para acercaros, para estar representando también, además del apoyo que brindáis para que esto sea posible, no solo Emakunde, también Diputación Foral de Guipúzcoa, Ayuntamiento de Donosti, Fomento de San Sebastián y el Banco Santander también, que habéis hecho posible que este encuentro tenga lugar y tenga sentido. Y yo, sobre todo, quedarnos con una cuestión. Estamos hablando de cuidados, hay una gran revolución de los cuidados, hay un gran debate y delicado y complejo debate social en Euskadi, concretamente en torno a los cuidados. Vemos que la solución no va a ser tan sencilla como enfadarnos todos y hasta que nos pongamos azul y alguien ponga una solución sobre la mesa. Es una solución que necesita de mucho trabajo, de mucha reflexión, de sentarnos y no se va a resolver, lamentablemente, creo, a golpe de exclusivamente huelgas o creo que vamos a tener que hacer muchísimas más cuestiones, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues desde lo que corresponde a una asociación empresarial y profesional. Quería también darle la palabra a Nerea Bergosa, a la consejera de Política Social, Igualdad, Justicia, etcétera, etcétera. Y quiero que también pues, contribuya con el cierre y también esas notas que has ido tomando pues, sobre esa mirada también de la Administración y esas cuestiones pues, que se están abordando ya, ¿no? Que a veces no tenemos ese conocimiento pues, de qué es lo que está pasando y qué reflexiones se están haciendo ya, ¿no? A día de hoy. La verdad que me da un poco vergüenza, me voy a poner ahí, pero bueno, me da un poco vergüenza hablar porque he llegado tardísimo, porque Miren y yo hemos tenido otra reunión hasta una hora, no voy a decir hasta qué hora, porque si no voy a decir cuánto hemos corrido en el coche, en un sitio en Bilbao, y la verdad que hemos llegado tarde y eso. Es verdad que a María Ángeles es un placer oírla, yo te escuché en un curso de verano también, me he leído entero el Quién cuida a quién de Emakunde, que también a mí lo hiciste, o sea que agradecida, encima soy socióloga, que te voy a contar, o sea, vamos, fascinación total. Bueno, yo más que nada no voy a empezar a contestar todas las preguntas que esto es porque nos quedaríamos, tendría que hacer otro congreso, es decir, yo solamente ya. Pero sí que primero una reflexión, lo mal que lo contamos la Administración, porque si todo el día que lleváis aquí tenemos que seguir hablando de la gran inversión que tenemos, sobre todo aquí en el País Vasco, en el tema de servicios sociales y por lo menos también en política de cuidados y hacia dónde queremos ir, mal lo hemos hecho durante todo el día. Es decir, que bueno, es verdad, yo creo que tanto mis compañeros de departamento, yo creo que otras instituciones que le veo aquí a la concejala, a Marije, bueno, creo que llevamos un trabajo ya hace tiempo de trabajar que es la política de cuidados, o por lo menos definición hacia dónde queremos ir, que creo que también es importante, María Ángeles, hacia dónde queremos ir. Creo que tenemos que invertir mucho más. Nosotros sí que es verdad que hemos presentado un plan, que te lo voy a pasar para que le eches un vistazo, de una prospección bastante interesante del segundo plan estratégico de servicios sociales de Euskadi, en el cual la inversión es bastante estupenda. Creo que tendremos que trabajarlo más y creo que ahí bueno, pues tenemos que ir poco a poco dando una vuelta. Sobre todo por el tema del reto demográfico. Al final es un plan egoísta totalmente. Nosotras, las personas que estamos ahora dirigiendo el país, nos vamos a hacer mayores, por lo cual tenemos que buscar la política de cuidados que sea acertada para cuando nosotros seamos mayores. Yo también quiero vivir en un cohousing con mis amigas, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Pero bueno, sí que creo que a través de diferentes estrategias que también tenemos en el departamento y en otros departamentos, como es Euskadi Lagunkoia, en el cual trabajamos en el tema de la amigabilidad hacia las personas mayores y otras estrategias, bueno, vamos en ello. Entonces yo sí que quiero eso, acabar con ese tema. Con el tema, quiero también dejar claro que el tema del decreto de residencias que aquí comentabas tú. Euskadi tiene un decreto de residencias bastante potente en el cual tonterías las justas, en el cual con el tema de las residencias privadas, y yo a cualquier persona animo, es la única comunidad que ha hecho un informe estadístico y sociológico también sobre la mortalidad en las residencias, comparación privadas, públicas y domicilio en la época del COVID. Nadie ha tenido la valentía de hacerlo y eso está encima, o sea, está en la página web
del Gobierno vasco y en el Parlamento vasco, por lo cual creo que ahí están los datos. No hay un modelo mejor o peor. Nosotros apostamos, por supuesto, en la parte pública por el modelo público, siempre y cuando también ese modelo sea concertado. O sea, que nosotros cuando hablamos del modelo de cuidados, como decía anteriormente, es un modelo público, comunitario. Ahí podríamos tener dificultades en la definición de comunitario, nosotros decimos cuál es claro, totalmente desfeminizado y desfamiliarizado y sobre todo opcional. Puede ser, también es verdad, palabras huecas o palabras vacías que no tengan un contenido, pero esas palabras en este momento están con presupuesto encima de la mesa. Entonces, yo creo que daremos pasos a andar, seguimos dando pasos. Creo que Guipúzcoa, sois un territorio que habéis dado pasos, yo creo que más avanzado que otros diferentes territorios. Creo que el tema de la concertación aquí nos habéis enseñado mucho a otros territorios y sobre todo creo que lo que tenemos que tener claro entre todas y todos es que tenemos que tener un pacto de país de cuidados. Yo creo que este congreso nos va a llevar a ello. Está encima de la mesa lo que comentaba María Ángeles, las dudas que puede haber en el tema de las negociaciones colectivas y con el tema de los nuevos salarios que piden determinadas profesiones y categorías, que creo que muchas veces es lícito pedirlos y también atender a las demandas, pero también es verdad que yo también hago aquí un llamamiento a los sindicatos, que muchas veces en las condiciones laborales hay dos partes, los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras. Las administraciones estamos detrás. Entonces yo creo que ahí la negociación colectiva también tiene que ser en clave feminista y clave de cuidados. En ese momento pues entraremos también las administraciones, por lo cual cuidémonos todas y todos y a por el pacto de país. Es que ricasco. Yo... No, que no, sí, hombre, iba a hacer el chiste, iba a hacer un chiste malo. No, lo que ya terminamos con esto, pero sí, aprovechando que has dicho que has leído el último libro, sí que nos gustaría decir que María Ángeles, sí, que tienes un libro, ahora no sé si ya está, lo tienes fuera o cómo es, cuéntanos. Hoy qué ocasión, ¿eh? Sí, venga. No, luego no diréis que... Tu libro. No, pues... si queréis, está todavía caliente. El Centro de Investigaciones Sociológicas lo está distribuyendo Amazon y otros sitios, pero el Centro de Investigaciones Sociológicas acaba de publicar mi autobiografía. Tiene 15 días el libro, entonces es una antología. Ay, gracias. Y me he tirado 5 años escribiéndolo porque me parece que lo más difícil que he hecho en mi vida es escribir sobre mí misma, sobre lo que son las dificultades, los éxitos, la hiel, la miel, todo junto, todo lo que pasa. Yo creo que, creo que por otra parte mi vida es muy parecida a la vida de cualquiera de las que estáis aquí, porque muchas de las cosas son experiencias que hemos pasado simplemente porque nos ha tocado vivir esa época de la historia. Y al final hay también 20 fragmentos que he seleccionado entre las publicaciones que he hecho y entre ellos está, para mí, lo más importante que he escrito últimamente, que es un estudio sobre lo que yo llamo el cuidatoriado. Yo entiendo que el cuidatoriado es una nueva clase social emergente, característica de los países desarrollados, con una demografía madura, y es la clase social de los cuidadores. Y pues ese capítulo está elegido dentro de la selección antológica. Buen tema para el debate también, sí. Pues de todas formas, Frida Kahlo decía que se pintaba a sí misma porque era lo que mejor conocía. Pues cómo no va a ser que María Ángeles Durán hable sobre María Ángeles Durán, que es la persona que mejor se conoce. Así que deseando leerlo, muchas gracias a los tres por la paciencia y por vuestra sabiduría. Así que os convocamos ya al siguiente foro, que será el número 11, ni más ni menos, y que os vaya bien todo y a reflexionar.